Muy bien, hermanos, entraremos en esta parte entonces del estudio bíblico. ¿Usted sabe cuál es una de las maneras de ser uno un adorador? ¿Sí? Una manera de ser un buen adorador. Usted vino a adorar a Dios aquí hoy. Si no vino a adorar a Dios, mejor que no hubiera venido. Pero si usted vino a adorar a Dios, una de las maneras de adorar a Dios es ser buen oyente. Porque como lo que yo voy a decir aquí no me lo inventé, sino que es la palabra de Dios, entonces usted tiene que ser buen oyente de la palabra de Dios. Bueno, ahora, el pasaje de hoy que está en Mateo 25:14, vamos a tener nuestra Biblia abierta allí en Mateo 25:14. Es parte de todo un discurso que el Señor ha venido dando. Y el Señor, antes de esto, ha venido hablando acerca del fin del mundo. Nosotros ya tocamos esto del fin del mundo. Tocamos lo que dijo el Señor acerca del fin del mundo. Y luego el Señor entonces empieza a dar unas advertencias a través de unas parábolas. Una parábola es un ejemplo tomado de la vida real con el fin de dar una enseñanza espiritual. Y vimos ya la parábola de las 10 vírgenes. Y hoy vamos a hablar de la parábola de los talentos. De manera que, por ejemplo, vamos a empezar por el versículo 14 que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, primero pensemos qué es un talento, o qué era un talento. Cuando el Señor dijo estas palabras, ¿a qué se estaba refiriendo? Un talento no era una moneda, ni se está refiriendo solamente a las habilidades personales de nadie. Un talento era más bien un peso, una unidad para medir el peso. Y se utilizaba como intercambio monetario en aquel entonces. De manera que, por ejemplo, se pesaba una cantidad de oro o de plata, y según lo que pesara, se decía que pesaba un talento, o 2 talentos, o 5 talentos, o 10 talentos, según el peso de la cantidad del oro o de la plata. Entonces, un talento era una cantidad que podía ser un instrumento de medida en aquel entonces. Bien, y sigamos leyendo en el versículo 16. Entonces está el señor de la hacienda que llama a sus siervos, a sus trabajadores, y les dice: tenga usted 5 talentos, tenga usted 2, tenga usted 1, conforme a su capacidad. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Los talentos las cantidades que el hombre entregó a sus siervos era para que negociaran, para que la invirtieran y para que le tuvieran las ganancias. Pero notemos que el dueño no dio a sus trabajadores por igual. ¿Por qué no le dio por igual? Porque él conocía muy bien a sus siervos. Sabía lo que le podía dar a cada uno.
qué tanto podía confiar en cada uno. Así que repartió según la capacidad de cada uno, dice el versículo. Y esto me recuerda entonces el tema de la soberanía de Dios. Es decir, Dios no nos da a todos por igual en este mundo. Dios nos conoce y sabe qué capacidad tenemos y qué nos puede dar. Y eso es asunto de la soberanía de Dios. Ahora, Dios es nuestro Señor. Y hay un versículo que nos enseña mucho esto que acabo de decir, y está en Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. El Señor, Dios es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Pero ahí en Efesios 4, versículo 7, hay algo muy interesante relacionado. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y luego dice que el Señor, entre esos dones, en el versículo 10 dice que Él, en el 11 dice que Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí se nos dice que nuestro Señor da dones a los hombres. El Señor murió en la cruz por nuestros pecados, quitó la cautividad a la que estábamos sometidos por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, subió a la gloria del Padre y envió el Espíritu Santo, el cual nos da dones a los hombres. De manera que eso entonces significa lo siguiente. Primero, Dios da esos dones según la medida que Dios considere necesaria para cada uno. ¿Y qué es un don? Un don es la dotación con la cual el creyente es capacitado por el Señor para servir en su reino. Es decir, en la iglesia. Cuando Dios nos da esa dotación, nos está habilitando o capacitando para que podamos servir. Dios no llama a nadie al servicio si no lo capacita y le da el don que él necesita. Si Dios no me hubiera dado este don, no estaría aquí hoy hablando. Estoy aquí porque el Señor en su misericordia me llamó y me dio esa dotación para que yo pudiera ejercer el ministerio. 2, esa dotación del Señor es por gracia, por eso es un don. Eso quiere decir entonces que es una habilidad, una capacidad dada por el Espíritu Santo y no es algo que usted pone como persona. Nosotros, si no es Dios el que nos capacita en este mundo para servir al Señor, pues no somos capaces de rendir absolutamente nada. De manera que es la capacidad con la cual Dios nos dota para eso, para el servicio. Y cada uno somos responsables por ser diligentes en eso que Dios nos da, con eso que Dios nos ha dado, para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia. Entonces, como el hombre de la parábola, que representa a Dios en el ejemplo, él dio a unos 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 solo talento. Asimismo, nuestro Señor nos da dones diferentes, pero lo importante es cómo usamos esos dones para ponerlos al servicio de Dios. Entonces dice aquí la palabra que en la parábola el dueño entregó esos talentos y se fue lejos. Pero
después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, Dios nos ha confiado esos dones para que los empleemos bien, para beneficio de la iglesia, para el bien de su reino. Dios está haciendo una inversión en nosotros para que llevemos fruto. Y en realidad, hermanos, como lo expresó un pastor del siglo XIX, famoso, hay unos libros muy buenos de él, J.C. Riley. Él dijo lo siguiente, pongamos atención, y lo dijo a finales del siglo XIX. Dijo, nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestros privilegios como miembros de la iglesia, nuestras ventajas por conocer la Biblia, todo eso son talentos de Dios. Todos son dones dados por Dios. ¿De dónde vinieron? ¿O para qué son? Son para que nosotros los ejerzamos con responsabilidad por una sencilla razón, que nosotros somos mayordomos de Dios. Somos administradores de Dios. Dios nos capacita y nos da una dotación para que le sirvamos como buenos administradores y mayordomos de Dios, pero Él viene un día a arreglar cuentas con nosotros sobre eso que nos dio. Un día de estos el Señor va a regresar a pedirnos cuenta de cómo hemos usado las cosas que Él nos ha confiado, cómo hemos usado esa dotación que el Señor nos dio. Es decir, cómo hemos usado nuestra mayordomía. Qué tan buenos administradores hemos sido. Y por eso en la parábola, volvamos a la parábola, en el versículo 20 entonces estamos allí leyendo que vino el Señor a hacer cuentas. Versículo 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Es decir, este trabajador o este siervo había hecho un buen uso de los recursos que le habían sido confiados. Y la alabanza que recibió no fue algo así como, oh, te felicito porque eres muy inteligente, muy sagaz, eres un genio. No, lo que el dueño, el Señor le dijo fue, lo felicito porque usted ha sido fiel con lo que le he dado y ha hecho un buen uso de lo que le he dado. De manera que al Señor no le importa tanto la cantidad, sino la fidelidad, la obediencia. Bien, sigamos leyendo. Dice que pidió cuentas al segundo en el versículo 22. En el 21 le dice el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y viene el segundo, dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, o sea, menos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces este segundo trabajador, al igual que el anterior, recibió la misma felicitación por su fidelidad. Y vino el tercero, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, el que había recibido menos,
Dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, el resto de la parábola se concentra ahora en la actitud de este siervo, de este trabajador. De manera que el Señor le pregunta: bueno, ¿y a usted cómo le fue? Y este trabajador respondió con excusas, lo cual es una maña que a veces nosotros tenemos. No enfrentamos nuestra responsabilidad, sino que nos inventamos excusas. Es una maña. ¿Y por qué lo digo? Primero, nosotros no podemos decir, recordemos que el Señor es Él es el ejemplo de Dios. Nosotros no podemos decir que Dios es duro porque nos manda que obedezcamos sus mandamientos. Y el Señor, la verdad es que nos manda es que obedezcamos sus mandamientos. Usted no se haga el loco con lo que Dios le ha mandado. Y Dios lo va a llamar a cuentas por eso. No empiece a levantar excusas por su responsabilidad, del llamado que Dios le ha hecho, de las cosas que Dios le ha dado, de los dones que Dios le ha dado y de su responsabilidad con la iglesia. No podemos decir eso. En segundo lugar, este siervo malo esperaba recibir sin trabajar, pero uno cosecha de lo que siembra. Eso es una ley de la vida. Si él sabía que su patrón era estricto y exigente, debió de haberse esforzado mucho más. Mucho más. En alguna ocasión, nuestro Señor estaba enseñando que si alguien quería ser salvo y alguien quería entrar en el cielo, debía verdaderamente creer en Él. El Señor tenía que ser el primero en su vida. Todas las demás cosas tenían que ser relegadas a un lado. Él era el primero. Y sus discípulos le respondieron algo. Está en Juan 6:60. Juan 6:60. El Señor, como dije, ha estado predicándoles esa necesidad de obedecer y de someterse al Señor y de creer verdaderamente en Él. Y dice: al oírlas, dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces ya a los discípulos ya les parecía duro lo que el Señor les decía. ¿Y qué pasó con este trabajador del talento? Él tuvo miedo de arriesgar lo único que tenía. Así que mejor fue y enterró el talento y pensó: no gano, pero tampoco pierdo. Y el Señor no le dijo, en su respuesta no le dijo: oh, qué trabajador tan inteligente, sino que lo reprendió porque no hizo nada para esforzarse. Ni siquiera lo intentó, al menos. Y entonces viene un tercer aspecto aquí, es la recompensa. Solamente 2 recibieron recompensa. El tercero no. El que escondió el talento, el que le dio miedo, recibió en cambio una reprimenda. ¿Cuál reprimenda? Versículo 26. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahora, ¿por qué le dice siervo malo? Porque este hombre sacó excusas
por su negligencia y su pereza y su responsabilidad, y fue a hablar mal de su jefe. Y entonces este trabajador que escondió el talento le dijo: mire, yo no le doy, no hice, yo lo único que hice fue esconderlo y aquí está, tómelo. Lo que pasa es que usted es muy duro, usted es implacable, es inflexible, es despiadado, es descortés, es cruel, le falta compasión, usted es demasiado duro, no tiene sensibilidad. Porque eso fue lo que le dijo el hombre: mire, yo realmente, aquí está su talento, tómelo. ¿Por qué hizo eso? No es que es que usted es muy duro. De pronto me iba mal y mejor yo más bien lo escondí. En el caso de la iglesia, porque todo esto es aplicado a la iglesia y a nosotros, lo peor que una persona puede hacer cuando se le exige que cumpla es sacar excusas, hablando mal de los pastores, en lugar de afrontar su responsabilidad. Y entonces en las iglesias empiezan a veces algunos a decir: es que el pastor es muy duro, es que el pastor es muy exigente, es muy estricto, le falta amor. Y entonces excusas para evadir su responsabilidad. Y recordemos una cosa, hermano, ya lo hemos leído aquí varias veces. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es un pecado. Y el asunto es que Dios conoce el corazón y a Él no lo podemos engañar. Uno puede meterle mentiras a la gente y darle excusas a la gente, pero a Dios no, porque es que Dios conoce el corazón. De manera que por eso le dijo: usted es un siervo malo. Y en segundo lugar, es negligente. Es una persona que, sabiendo cuál es su deber, le da la espalda al deber, porque no está listo para servir a Dios. Usted es una persona reacia, perezosa, desinteresada. Usted aplica el principio del mínimo esfuerzo. Aquí en la iglesia nosotros tenemos que esforzarnos a hacer lo máximo y no lo mínimo. A ver, voy a hacer lo mínimo, es decir, mejor dicho, escasamente lo que tengo que hacer, si es que lo hace. Y por eso fue negligente. Como dice el versículo 27, el Señor le dijo: por tanto debías haber dado mi dinero a los bancos, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos usted fue tan perezoso que ni siquiera fue al banco a hacer allí una inversión para los intereses. Y otra reprimenda, además de ser malo y negligente, no merecía la confianza, porque en el versículo 28, ¿qué dice? Después de que el Señor le dice eso al siervo, le dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, no merecía nada, merecía era quitarle lo que tiene y dárselo a otro. Si usted es un verdadero cristiano, ¿qué debe hacer con los dones o la dotación que el Señor le ha dado? Yo creo que hay una respuesta en 1 de Pedro 4:10. Ya volvemos, no pierda de vista Mateo, pero en 1 de Pedro 4:10, ¿qué dice el apóstol Pedro sobre esto? Y eso es para la iglesia y para nosotros, es para usted y para mí. 1 de Pedro 4:10 dice, 1 de Pedro 4:10, cada uno, o sea, usted y usted y usted y usted, cada uno, según el don que ha recibido, según la dotación que Dios le ha dado a usted, ministrelo a los otros. Ministrelo es, póngalo al servicio,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De manera, hermanos, que Dios le ha dado dones o capacidades para ayudar a sus hermanos en la iglesia. Eso no es para ayudar a la sola familia de uno o a los amigos de uno, es para la iglesia, sus hermanos, a los que usted quiere tanto. Pero si usted no usa esos dones de esa manera, terminará perdiendo esos dones totalmente. Pero si los usa adecuadamente, obtendrá más dones en abundancia. Si usted no glorifica a Dios con lo que le da, Dios mismo le va a quitar lo que tiene y se lo va a dar a otro que esté dispuesto a someterse al Señor. Hermano, créame lo que le estoy diciendo. Créame lo que le estoy diciendo, hermano, que eso va a ser así, ¿no? Si usted es inútil, Dios lo va a acabar de inutilizar. Por eso el versículo 29, ¿qué dice? Aquí hay una máxima o un principio dominante aquí, ¿no? En el 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si no es responsable y no es una persona fiel. Y finalmente este hombre, este siervo malo, recibió un castigo. Versículo 30. Dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, suena duro, ¿no? El hombre era duro, el dueño era duro. Él lo que dijo fue lo que no sirve, que no estorbe. Muy duro, ¿no? Estricto, exigente, sí, claro que lo era. Y Dios también es. Dios a veces es amor, pero es fuerte. Lo que no sirve, que no estorbe. Este siervo inútil es un reflejo del que no es verdadero cristiano. ¿Y por qué no? Porque es que lo que dice el Señor aquí es una definición de lo que es el infierno. El infierno es ese lugar donde hay tinieblas, donde hay lloro y crujir de dientes. Yo pienso que el infierno es más terrible, pero el Señor usó cosas que nosotros pudiéramos entender. Cuando alguien le pregunte a usted qué es el infierno, usted explique lo que está en la Biblia. Dígale que es un lugar donde nosotros vamos después de ir al cementerio y el cuerpo quedar allá. Dígale que es un lugar de tinieblas, donde uno es consciente y se acuerda de todas las cosas, y donde hay lamento, lloro y crujir de dientes. El infierno es como la oscuridad, porque allí no está Dios, ¿no? Y es un lugar de tormento, por supuesto que sí. La conclusión, hermano, a esto, la conclusión es sumamente sencilla. ¿Qué debe hacer usted si es un verdadero cristiano? ¿Qué debe hacer usted si es un verdadero cristiano? Primero, es entender lo siguiente. ¿Cómo le explico o cómo explicar para que entendamos que somos siervos de Cristo? Usted y yo somos siervos de Cristo. Somos trabajadores de Cristo. El Señor nos ha adoptado para que le sirvamos. Y eso implica entonces que en esta vida usted no puede hacer lo que le venga en gana, que es lo que queremos hacer todos nosotros, ¿no? Como dicen en Boyacá, queremos ponernos de ruana todas las cosas, hermano.
Usted no puede hacer lo que se le venga en gana, porque es que usted es un siervo. ¿Cómo hago para explicarle de qué manera eso? Segundo, todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios. No solo las cosas materiales, sino que lo ha dotado para que sirva en la iglesia, para que dé testimonio también a su familia, a sus conocidos, la gente con la cual usted hace negocios, etc. Debe usar el talento que Dios le ha dado. Y tercero, cuando el Señor lo llame a cuentas, si usted ha sido fiel, Dios lo va a recompensar. Porque aquí en el versículo 29 dice, al que tiene le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, si su servicio ha sido inútil, ¿qué recompensa cree usted que va a recibir? Si usted en la iglesia es inútil, ¿qué cree que va a recibir? Lo peor es que se llega a demostrar que realmente no es un verdadero cristiano. Eso sí sería grave. Que el Señor, en vez de decirle, bien, buen siervo, lo felicito, entre en el gozo de Dios, que en vez de eso le diga, no, usted es malo, inútil, negligente. Eso sí debe ser terrible, porque es casi decirle a uno que uno estuvo engañado. Entonces, hermano, finalmente pregunto, ¿cuál ha sido su rendimiento aquí en la iglesia? ¿Cuál ha sido su rendimiento? Porque de eso se trata esa parábola, de darnos una lección. Uno no puede al final decirle, Señor, pues la verdad yo, pues poco. Cuando venga el Señor y le pregunte, bueno, ¿usted qué ha hecho con la dotación que yo le di? ¿Qué responderá? ¿Usted qué responderá? Responderá, pues mire, Señor, yo he estado dedicado a mis propios intereses, a mis metas personales. Yo he estado dedicado a hacer plata para ver cuánto le dejo a mis hijos. Y el talento que usted me dio, pues por ahí está guardado, está enterrado. Voy a buscarlo para entregárselo. Porque el Señor le va a responder es que usted ha sido inútil. Porque el Señor le va a decir, yo le di capacidades para la enseñanza, para la predicación, para la música. Usted no dio ningún rendimiento. Le ayudé a progresar económicamente y usted ha sido tacaño en la iglesia. Y así sucesivamente, muchas cosas. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de eso? Porque eso es la aplicación de esa parábola realmente. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer usted? La pregunta que estoy haciendo es una pregunta desafiante, pero realmente ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Pues la Biblia dice que si ese es el caso suyo, usted debe de arrepentirse. Porque, es decir, usted debe cambiar. Porque eso es exactamente lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego significa cambio de mente, cambio de manera de pensar, o tener una nueva actitud. Usted ha reconocido su error y tiene que cambiar su manera de pensar. Si no lo hace, entonces no se arrepiente. Y usted sabe que en la vida cristiana no arrepentirse uno es grave. Y hacer nuevos propósitos, ¿no? Y decir, bueno, pues la verdad yo sí, tal vez yo, lo que Dios me ha dado está desenterrado, yo no he hecho nada y realmente, según lo que dice la palabra, no he rendido y tengo que cambiar esta situación y tengo que hacerme nuevos propósitos para servir a Dios, servir a la iglesia. Todas esas capacidades que Dios me ha dado, ponerlas al servicio de la gente que conozco, a ver si de pronto alguno, el Espíritu Santo lo lleve al arrepentimiento y sea salvo.
¿Se da cuenta de eso, hermano? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a orar.